Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, El mejor manual de crianza. Bien, continuamos en este estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos, donde podemos entender muy bien de qué se trata el cristianismo. Y el apóstol Pablo ya nos ha explicado unos términos que siempre debemos tener en cuenta. Término número uno, condenación. ¿Qué significa la condenación? Significa que todos estamos condenados, todos somos pecadores y nos hemos desviado. Y que todos hemos tomado la decisión de hacer nuestra propia vida y nuestro propio camino alejados de Dios, desobedeciendo sus leyes. Y el apóstol Pablo ya lo demostró en los primeros 3 capítulos de la carta a los romanos. Término importante, condenación. Segundo término, justificación. El cielo es gratis. La relación correcta con Dios. No nos podemos ganar el cielo, no nos podemos ganar el amor de Dios, es imposible. Entonces, ¿Dios qué ha hecho? Nos declara no culpables gratuitamente a través de la fe en Jesucristo. Muy bien, después tenemos el término número 3, que es la santificación. ¿Y qué es la santificación? La santificación es que el pecado ya no nos puede gobernar. El poder del pecado quedó quebrado en nuestras vidas y entonces el pecado no nos puede gobernar. Quiere decir que un verdadero seguidor de Jesucristo tiene una característica. ¿Cuál es? No practica el pecado. Después el apóstol nos introdujo el término de la elección soberana. Y la elección soberana es que Dios, en su misericordia y en su compasión, elige a personas caídas, pecadoras, para salvarlas. Porque si lo leímos en los capítulos 9, 10 y 11, si Dios no elige, entonces los seres humanos seríamos exterminados del planeta Tierra. Entonces tenemos aquí ya unos términos que debemos todos tener en cuenta. Condenación, justificación, santificación y elección soberana. Y desde el capítulo 12 vamos a tener en cuenta un concepto clave que es el quinto concepto de la carta a los romanos y es la confianza en la vida práctica. Confianza práctica. Quiere decir, todo lo anterior, ¿cómo se lleva a la práctica? ¿Cómo así? Claro, si una persona que es seguidora de Jesucristo reconoce que estaba condenada, estaba perdida, pero ya reconoce que fue elegida por Dios y que fue justificada y santificada, entonces ahora, ¿cómo se porta? ¿Cómo vive? Pues eso es lo que va a explicar el apóstol Pablo en el capítulo 12 hasta el final del capítulo 16. Entonces vamos a hacer la lectura de toda la sección para que nos quede una idea muy general de qué se trata la confianza puesta en práctica. Muy bien, entonces vamos a leer desde el capítulo 12, versículo 1 en adelante. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad.
Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos, queridos amigos. Nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Hemos leído el capítulo 12. De ese capítulo 12 vamos a rescatar un concepto que está en el versículo 18, 12-18. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Margie, apunta ese versículo 18 del capítulo 12 como un versículo clave. 12-18. Lo mismo tú, Dani. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. 12-18. Muy bien. Capítulo 13. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Miren este punto, ¿no? ¿Para qué están las autoridades? Para castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Por esas mismas razones también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Ustedes den a cada uno lo que deben. Paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda y den respeto y honra a los que están en autoridad. No deban nada a nadie excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios, pues los mandamientos dicen: no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros, por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Y este va a ser el versículo clave del capítulo 13, Margie. Capítulo 13, versículo 10 dice: el amor no hace mal a otros. Por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Vuelvo y lo leo. 13:10. El amor no hace mal a otros. Por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Esto es aún más urgente porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras,
ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Capítulo 14. Acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras. Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí los comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor en un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias. Pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con este propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos. Vamos a apuntar este capítulo 14, versículo 7. Pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. 14:7. Pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Versículo 10, sigo la lectura. ¿Por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios, pues dicen las Escrituras: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua declarará lealtad a Dios. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no cause tropiezo ni caída a otro creyente. Yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús que ningún alimento en sí mismo está mal, pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Entonces no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. No destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Recuerda que todos los alimentos están permitidos. Lo malo es comer algo que haga tropezar a otro. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar que otro creyente tropiece. Tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Pero si tú tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Capítulo 15. Los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. Deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. Pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo, como dicen las Escrituras: los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros como seguidores
como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes para que Dios reciba la gloria. Recuerden que Cristo vino a servir a los judíos para demostrar que Dios es fiel a las promesas que les hizo a los antepasados de ellos. También vino para que los gentiles le dieran la gloria a Dios por la misericordia que Él tuvo con ellos. A eso se refería el salmista cuando escribió: por eso te alabaré entre los gentiles, cantaré alabanzas a tu nombre. Y en otro lugar está escrito: alégrense con su pueblo, oh gentiles, y además, alaben al Señor todos ustedes los gentiles, todos los pueblos de la tierra, alábenlo. Y en otro lugar Isaías dijo: el heredero del trono de David vendrá y reinará sobre los gentiles. Ellos pondrán su esperanza en él. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Vamos a tomar aquí el versículo 15, versículo 1. Los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. Vamos a tomar aquí el 15.1, esa parte B. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. Deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. Entonces vemos el 1 y el 2, que son versículos coyunturales, claves aquí, no coyunturales, sino versículos medulares. Son versículos centrales. Versículo 2 del 15, deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. Muy bien, sigo con el 15-14. Mis amados hermanos, estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de bondad. Conocen estas cosas también que pueden enseñárselas unos a otros. Aún así, me atreví a escribirles sobre algunos de estos temas porque sé que lo único que necesitan es recordarlos, pues por la gracia de Dios soy un mensajero especial de Cristo Jesús enviado a ustedes los gentiles. Les transmito la buena noticia para presentarlos como una ofrenda aceptable a Dios hecha santa por el Espíritu Santo. Así que tengo razón de estar entusiasmado por todo lo que Cristo Jesús ha hecho por medio de mí al servir a Dios. Sin embargo, no me atrevo a jactarme de nada, salvo de lo que Cristo ha hecho por medio de mí al llevar a los gentiles a Dios a través de mi mensaje y de la manera en que he trabajado entre ellos. Los gentiles se convencieron por el poder de señales milagrosas y maravillas y por el poder del Espíritu de Dios. De esa manera presenté con toda plenitud la buena noticia de Cristo desde Jerusalén hasta llegar a la región de Ilírico. Mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia donde nunca antes se ha oído el mensaje de Cristo y no donde otro ya ha comenzado una iglesia. He seguido el plan que mencionan las Escrituras donde dice: los que nunca se enteraron de él verán y los que nunca oyeron de él entenderán. De hecho, mi visita a ustedes se demoró tanto precisamente porque estuve predicando en esos lugares. Ahora que terminé mi trabajo en estas regiones y después de todos estos largos años de espera, tengo muchos deseos de ir a verlos. Estoy pensando viajar a España. Cuando lo haga, me detendré en Roma y luego de disfrutar de la compañía de ustedes por un breve tiempo, podrán ayudarme con lo necesario para mi viaje. Sin embargo, antes de visitarlos debo ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes de allí. Pues les cuento, los creyentes de Macedonia y Acaya con entusiasmo juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que son pobres. Lo hicieron con gusto porque se sienten en deuda con ellos, dado que los gentiles recibieron las bendiciones espirituales de la buena noticia por parte de los creyentes de Jerusalén. Sienten que lo menos que pueden hacer por ellos a cambio es ayudarlos económicamente. En cuanto yo entregue ese dinero y termine esa buena acción de los gentiles, iré a visitarlos a ustedes de camino a España. Cuando vaya, estoy seguro de que Cristo bendecirá en abundancia el tiempo que pasemos juntos. Mis amados hermanos, les pido encarecidamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se unan a mi lucha
orando a Dios por mí. Háganlo por el amor que me tienen, ese amor que el Espíritu Santo les ha dado. Pídanle que me libre de los que están en Judea, que se niegan a obedecer a Dios. Pídanle también que los creyentes de allí estén dispuestos a aceptar la ofrenda que llevo a Jerusalén. Entonces, por la voluntad de Dios, podré ir a verlos con un corazón alegre y nos alentaremos unos a otros. Y que Dios, quien nos da su paz, esté con todos ustedes. Amén. Capítulo 16. Les encomiendo a nuestra hermana Febe, quien es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Recíbanla en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Ayúdenla en todo lo que necesite, porque ella ha sido de ayuda para muchos, especialmente para mí. Den mis saludos a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. De hecho, ellos una vez arriesgaron la vida por mí. Yo les estoy agradecido, igual que todas las iglesias de los gentiles. Den también mis saludos a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos. Saluden a mi querido amigo Epéneto. Él fue el primero de toda la provincia de Asia que se convirtió en seguidor de Cristo. Denle mis saludos a María, quien ha trabajado tanto por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, judíos como yo, quienes estuvieron en la cárcel conmigo. Ellos son muy respetados entre los apóstoles y se hicieron seguidores de Cristo antes que yo. Saluden a Amplias, mi querido amigo en el Señor. Saludos también a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido amigo Estaquis. Saluden a Apeles, un buen hombre aprobado por Cristo, y den mis saludos a los creyentes de la familia de Aristóbulo. Saluden a Herodión, judío como yo. Saluden a los de la familia de Narciso, que son del Señor. Den mis saludos a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor, y a la amada Pérsida, quien ha trabajado tanto para el Señor. Saluden a Rufo, a quien el Señor eligió para hacer lo suyo, y también a su querida madre, quien ha sido como una madre para mí. Den mis saludos a Asíncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes y a los hermanos que se reúnen con ellos. Saluden también a Filólogo, a Julia, Nereo y su hermana, y a Olimpas, y a todos los creyentes que se reúnen con ellos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo les envían saludos. Y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que a ustedes se les enseñaron. Manténganse lejos de ellos. Vamos a apuntar este versículo como verso clave también, Margie. El 16-17. Capítulo 16, Dani, versículo 17 también. Y ahora, mis amados hermanos, vuelvo a leerlo. Y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que a ustedes se les enseñaron. Manténganse lejos de ellos. Tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sirven a sus propios intereses. Con palabras suaves y halagos engañan a la gente inocente. Miren que la carta a los romanos tampoco dejó de citar falsos maestros. Pero todos saben que ustedes son obedientes al Señor. Eso me llena de alegría. Quiero que sean sabios para hacer lo que está bien y sigan siendo inocentes en cuanto a toda clase de mal. El Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Timoteo, mi compañero de trabajo, les manda saludos, igual que Lucio, Jasón y Sosípater, judíos como yo. Yo, Tercio, quien escribo esta carta de parte de Pablo, también les envío mis saludos como uno de los seguidores del Señor. Los saluda Gallo. Él es quien me hospeda y también recibe en su casa a toda la iglesia. Les envía saludos Erasto, el tesorero de la ciudad, y también el hermano Cuarto. Que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecerlos tal como expresa la buena noticia. En ese mensaje acerca de Jesucristo se ha revelado su plan para ustedes los gentiles, un plan que estuvo guardado en secreto desde el principio del tiempo. Pero ahora, tal como lo predijeron los profetas y el Dios eterno lo ha ordenado, ese mensaje se da a conocer a todos los gentiles en todas partes,
para que ellos también puedan creer y obedecerlo a Él. Toda la gloria sea para el único sabio Dios, eternamente por medio de Jesucristo. Amén. Muy bien, querido amigo, hemos terminado la lectura de todo el capítulo de la Carta a los Romanos y hemos leído entonces ya la última parte, que fue confianza en la vida práctica, y de ahí hemos extraído varias verdades. En esta clase quiero que nos quedemos con un versículo que sintetiza todos estos capítulos. Y de ese versículo vamos a explicar toda esta sección. Y es Romanos capítulo 13, versículo 10. Romanos 13, 10 dice: el amor no hace mal a otros, por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Y entonces vamos a tomar este versículo 13, capítulo 13, versículo 10, lo vamos a tomar como el texto base de la última parte de la carta a los Romanos. ¿Por qué? Porque al entender bien este versículo, vamos a entender todos la última sección, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 16. Muy bien, y entonces vuelvo y lo leo. El amor no hace mal a otros, por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Resulta que el apóstol Pablo acaba de dar una serie de directrices y vamos a enumerar algunas. Por un lado, en el capítulo 12 habló de cómo deben ser las relaciones interpersonales en la iglesia en cuanto a los dones espirituales. Y entonces dice, si usted tiene un don espiritual, usted ese don espiritual debe utilizarlo para ayudar a los demás, para servir a los demás. Y entonces en el capítulo 12 habla de que los creyentes deben ser un solo cuerpo en Cristo y deben apoyarse mutuamente. También habla de la importancia de amarse en el capítulo 12. En el capítulo 13 habla de cómo se debe obedecer a las autoridades. Si obedecemos a las autoridades, estamos siendo unos buenos cristianos. El cristianismo o el cristiano verdadero se caracteriza por su obediencia a las leyes, por su obediencia a la autoridad, por ser un ciudadano ejemplar. También habla de la importancia de amarse entre los creyentes en el capítulo 13 y de mantenerse puro. Y hay unos capítulos que después analizaremos con más detenimiento, que son los capítulos 14 y 15, que hablan de ciertas características de los creyentes que se convierten al Señor y son inmaduros en la fe. Y el contexto es que en la iglesia en el Imperio Romano, los creyentes del Imperio Romano, los gentiles, eran personas que venían de religiones y de culturas paganas. Y entonces los ciudadanos romanos, los gentiles que se convertían al cristianismo, ellos venían de una tradición o de tradiciones como ofrecerle alimentos a los ídolos, ofrecerle sacrificios a los ídolos. Y por eso ellos venían con la duda de, bueno, pero ¿será que podemos seguir comiendo carne que ha sido ofrecida a un ídolo? ¿Podemos seguir comiendo de ese tipo de animales que fueron ofrecidos a los ídolos? ¿Está bien seguir ofreciendo sacrificios a los ídolos? ¿Cómo debemos portarnos? Y entonces por eso en los capítulos 14 y 15 el apóstol Pablo habla de temas de comidas y de bebidas, y hay que entender eso de comidas y bebidas desde el contexto de la cultura pagana de la que salían los creyentes gentiles cuando se convertían al cristianismo. Entonces ellos se convertían al cristianismo, pero ellos todavía seguían con ciertas luchas que tenían que ver con su costumbre o su cultura. Y por eso el apóstol Pablo aclara cómo debe ser la conducta, pero la gran enseñanza es, oye cristiano, tú no estás para agradarte a ti mismo. Tú tienes que procurar el bien de los demás. Eso es amor en la vida práctica. Y después vienen los saludos personales, donde se nota que el apóstol Pablo conocía a la iglesia, los amaba, aunque nunca había ido a Roma, él los está saludando por nombre. Y termina con un texto base allá en el capítulo 16, donde dice, ojo, en el capítulo 16-17, donde dice, ojo con los malos maestros, ojo con los infiltrados en la iglesia, que los engañan a ustedes con palabras suaves y persuasivas. Recuerden, toda esta sección se sintetiza en el capítulo 13, versículo 10, el amor no hace mal a otros, por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Muy bien, querido amigo, te felicitamos por llegar hasta aquí a nuestro curso. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante.
Chao.